estamos de acuerdo? Si el potencial de celda es negativo, pues el proceso sería positivo, no se puede llevar a cabo por sí mismo, sino yo tendría que aplicar energía para que se efectúe el proceso químico. La importancia de este proceso, cuando es espontáneo, se lleva a cabo. No quiere decir que un proceso espontáneo sea instantáneo, no confundan la palabra espontáneo con rápido. ¿Sí me explico? Porque una cosa es la rapidez y otra cosa que el proceso sea espontáneo, y al ser espontáneo me está indicando que sí se puede llevar a cabo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes en el laboratorio? Pues empezaron a calentar su pila y empezaron a tomar mediciones de qué? De voltaje, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces van a tener una tendencia de temperatura contra voltaje de la celda, y era lo que estaban haciendo ustedes para determinar si el proceso es espontáneo. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que aumenta la temperatura, el delta G, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor. Y eso lo vamos a ver en reacción química. Entonces, si yo parto de 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, pueden tomarlo a 35 grados, 40 grados, 45. Me parece que limita de 10 a 40. 10 a 40. Ah, bueno. Entonces ustedes lo trabajan así y lo que van a hacer es, a través de esta ecuación, ¿cuántos electrones tienen? Aquí n de electrones es igual a 2. Tienen intercambio de qué? De 2 electrones. La constante de Faraday equivale a 96.500 coulombs, que ese es el valor que tienen aquí, y ya más lo multiplican por el potencial de la celda, y si lo manejan así, las unidades que van a tener, si no me recuerdo, es calorías por mol. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en ese sentido, al tener calorías mol, ya ustedes tienen el delta G del proceso. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que van a graficar? Delta G contra temperatura. Y en ese sentido, ustedes tienen una ecuación de este hilo. ¿Sí me explico? Sí. Donde la pendiente que es el valor del menos de entropía, y la ordenada de origen es el delta H de reacción en calor. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y por qué? Hace 8 días yo les dije cómo vieron, cómo manejamos este sistema de la ecuación fundamental de la termodinámica cuando defino el delta H de entalpía. Es igual a delta H menos TDS menos S. Esta es la ecuación fundamental de Gibbs. ¿Se me explicó? Sí. Es con la que yo parto. La definición de Gibbs define Gibbs como H menos T. Esta es la ecuación fundamental de Gibbs. Él definió la energía libre de esa manera. Yo lo que hago, diferencio la ecuación en términos de cualquier variable y tengo el delta G de energía libre es igual al delta H menos T de S menos S de T. ¿Qué cualidad va a tener aquí? Que no pueden ustedes considerar que la temperatura es como constante en el sistema, tan es así que de los datos que ustedes están tomando en el laboratorio, ¿qué tienen con la temperatura? Está variando, ¿sí o no? Si ustedes manejan que es temperatura constante, estarían equivocados. Entonces, este término, ¿cuánto vale? 0. Y la ecuación les queda como dq
igual a delta H menos T de S. Y esta, si ustedes se fijan, es Y es igual a B menos MX. ¿Sí me explico? ¿Qué es la pendiente? La pendiente es la entropía y la ordenada al origen es lo que ustedes tienen. Esta es la representación de la función de energía libre de Gibbs. ¿Sí me explico? Obviamente aquí me está indicando que a medida que aumenta la temperatura, la energía libre está disminuyendo para un proceso de qué tipo? Espontáneo. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa para un proceso no espontáneo? Para un proceso no espontáneo, si grafican al delta G contra temperatura, la pendiente es positiva. ¿Sí me explico? Y tendré las mismas características. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, la energía va aumentando a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí me explico? Eso es lo que ustedes tienen que interpretar de una ecuación de estado. Ustedes cuando llevaron el curso de termodinámica, les enseñaron a meter muchas ecuaciones de estado, ¿sí o no? Sí. Pero el problema, yo creo que muchos de esos profesores nunca se detuvieron explicarles qué me representa cada término de las ecuaciones de estado. ¿Sí me explico? Yo lo puedo ver aquí que va a depender mucho del manejo del equipo de laboratorio de mi práctica, cómo maneje las variables. Por lo general en el laboratorio, ¿cuántas variables pueden manejar ustedes? En termodinámica, ¿qué valores pueden calcular? Ustedes evalúan trabajo, energía interna, entropía, ¿qué otra propiedad? Delta H, entalpía, ¿qué más? Pueden evaluar trabajo, energía interna, entropía, ¿qué más? Entalpía, delta H, energía libre de Gibbs, ¿y qué otras? Puede ser Energía de Helmholtz, esa, ¿qué más? temperatura. Tú no los evalúas, tú mides. ¿Sí me explico? Todas ellas son propiedades termodinámicas. Todas estas son propiedades. Y propiedades termodinámicas puede ser temperatura, presión, número de moles, ¿qué más? Volumen. ¿Qué otras pueden? Pero si ustedes se fijan, todas estas ecuaciones son función prácticamente, ¿sí o no? Es más, dentro de ello pueden evaluar el CP, el CB, el calor U, y hay una diferencia entre ese calor y la entropía. ¿Se las dijeron? ¿Cuál es la diferencia? No pusiste atención. No, pero solo sé que me dijeron que no era lo mismo. No es lo mismo. Son dos calores. No sé, creo que vieron el concepto, pero... ¿A quién más le dijeron? ¿A ti, Miriam? Que explicaron cuál es la diferencia de calor y entropía. Los dos son calores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé, tengo una idea, no sé si está equivocada, acerca de la entalpía, pues es la energía que se cambia en, no sé, una reacción, y el calor pues puede ser solamente la transferencia, por así decirlo. Entonces, ¿la defines como energía interna? No sé. ¿Estamos de acuerdo? Alejandro. No importa. Calor prácticamente es un proceso que se efectúa a presión constante.
me lo está diciendo. Capacidad calorífica a presión volumen, a presión compuesta. Cuando tú trabajas en CB, ¿qué te está diciendo? Capacidad calorífica a volumen bien importante. En este caso, tú tienes dos factores, estos dos son factores térmicos. Si tú evalúas el delta entre U D más P de D más DDT. Si tú trabajas a presión constante, a volumen constante, te está indicando que este sistema depende de la energía interna más el trabajo. Entonces, de alguna manera, si tú te aplicas a partir de la primera ley de la termodinámica, en la primera ley de la termodinámica te dice que el medio de la energía interna es el trabajo menos el tiempo. ¿Cierto o falso? Y tú me dices que en uno hay reacción química y en otro no hay reacción química. Tú puedes evaluar la entalpía en un sistema no reaccionante como el calor en un sistema no reaccionante. ¿Cuál es la diferencia que estamos viendo aquí? Si tú lo notas, está dependiendo de propiedades meramente intensivas. Si tú te fijas en la energía interna, va a depender de la energía que tiene el sistema más el trabajo. ¿Sí me explico? Y si tú despejas el otro, te va a indicar que es el trabajo menos la energía interna, que es el residuo de calor que tiene. Pero el calor Q depende prácticamente de la cantidad de materia presente y del gradiente de temperatura o la diferencia de temperatura. Cuando no hay diferencia de temperatura, no hay calor. ¿Sí me explico? El calor es una energía que por lo general va a buscar transferir y va a depender del gradiente, desde mayor a menor temperatura, es como va a transportarse el calor. ¿Sí me explico? Y obviamente sí, para muchos la entalpía la están ocupando, la ocupan para evaluar el calor de reacción, que es lo que yo tengo aquí. Y le hicieron las preguntas que les dije a sus profesores del laboratorio. ¿Qué les dijeron? ¿Mandé? Creo que no me entendí. ¿No te entendió? Le pregunté de sintáticas y me dijo, ¿cómo que sintáticas? Y le dije, no, nada más dame su hipótesis y ya. En isotrópico. ¿No te está diciendo ahí que el sistema es isoentálico e isotrópico? ¿Mandé? Me quitó la de lo que yo veo. Ese es el problema. Ese es el problema de nuestros profesores de gran laboratorio. Falta teoría. Y por desgracia muchos termodinámicos que están aquí en la facultad les gusta manejar muchas fracciones. Y son contados los que lo manejan en un aspecto más técnico y lo manejamos a un sistema de proceso. Porque en la vida real no vas a estar en el laboratorio, sino va a depender de cada uno de ustedes a dónde se desarrolle. Pueden estar en áreas administrativas o en áreas de proceso industrial, donde la fracción no cuenta. En la industria lo que les van a pagar es consecuencia de la rapidez de solución de problemas. Si ustedes no tienen esa habilidad para poder resolver problemas, obviamente los van a cambiar. Y es muy diferente la habilidad de ser científico, porque el científico va a determinar todas las variables que le pueden afectar a un proceso,
para un proyecto de investigación y va a dar resultados en su proyecto de investigación. En la industria ya no estoy investigando, ya la situación está dada y por consecuencia ya está definida. Lo que me van a contratar a mí es para resolver esas problemáticas, tanto de control de proceso, y si están en área administrativa van a cuantificar los gastos, productividad, ganancias y economía de la empresa. ¿Sí me explico? Por eso va a depender del perfil que ustedes mismos estén haciendo aquí en la formación de la carrera. Porque si salen con mucha matemática, mucha abstracción, la pregunta es, ¿van a tener la capacidad de resolver problemáticas en la industria? Sí. ¿Con mucha abstracción? Con mucha no. Si yo tengo un proceso, ¿cómo le dirías al obrero que controle el equipo? ¿Lo alucinarías manejando los conceptos termodinámicos a alto nivel? Por eso te pregunto, ¿tú como científica tienes esa capacidad? Y ustedes conocen a sus profesores de aquí, que muchos son investigadores y tienen un nivel muy abstracto, cierto paso. De repente ni me entienden. Si ustedes que están en una formación técnica, científica aquí en la facultad, les cuesta trabajo entender, ¿tú crees que un obrero con nivel secundario preparatoria les va a entender? Porque como yo se los dije hace 8 días, me voy a poner el proceso industrial. Ustedes tienen un proceso industrial y lo único que lo controlan es a través de tuberías y de válvulas. Y le vas a decir al obrero, oye, voy diciendo, vaya. En la formulación química le vas a decir, oye, no sé, pon todo. No le pongas más material de otro ni de esto, porque eso está cambiando el proceso. Me lo va a entender. Y lo vamos a ver con ejemplos, como vayamos avanzando, cómo puedo yo hablar en los dos idiomas. El técnico científico, pero tú te guardas tu conocimiento técnico científico para ti y tomas las decisiones hacia la operación de los equipos y manejo de personal obrero. Y cuando estés en las juntas que se hacen en la empresa con las problemáticas que hay día a día, tampoco te vas a alucinar grandemente, sino vas a decir, yo creo que el equipo tiene estos factores porque estamos dando menores tiempos, menor eso, y yo sugiero que aumentemos el flujo, que reduzcamos, cambiemos la formulación. Y ya te preguntan por qué, tú les das la base técnica. Y dices, por esta base técnica científica, propongo modificar esto para tener la producción final. ¿Sí me explicó? Eso es la formación que ustedes se van a llevar aquí en la carrera. Por desgracia, el 90% de los profesores de la facultad son profesores que son tiempo completo o profesores investigadores. Entonces muchos de ellos no están pisados en la industria. Y la cuestión es que solamente el 5% de los alumnos se quedan para estudiar maestría y doctorado y continuar con estudios de posgrado. La gran mayoría se va al sector industrial. ¿Cómo ven? Y va a depender de su carrera, de su perfil, de lo que ustedes quieran desarrollar en la industria. ¿Sí me explico? No va a depender, nada más ustedes aquí, yo sí les voy a dar las bases.
Bueno, ¿quién más le preguntó a sus profesores de laboratorio? Porque creo que en previo mi apunte te ayudó mucho. Creo que fue todo lo que les dijo a su profesor, lo que hicieron, que yo ya les dije, o me equivoco. No sí fue todo. Todo eso. ¿Y qué te pregunté? ¿Qué le pregunté? ¿Me hiciste la pregunta? Profesor, en este sistema de una cualidad estoy operando, estoy a presión constante. Porque ni siquiera están manejando cambio de presión. El sistema es a presión constante. Pero dentro de ese factor de presión constante están midiendo con valores termodinámicos tales como delta G, entalpía y entropía. Esos son los resultados que tienen que entregar en la práctica, ¿sí o no? ¿Cuál es la entalpía y la entropía del sistema? ¿O me equivoco? Porque es una de las preguntas que les hacen, ¿no? Entonces lo hacen con la regresión lineal. Ni siquiera lo calculan. Por la regresión lineal obtienen eso. ¿O me equivoco, chicos? Y por eso fue la pregunta. Entonces, en base a tu regresión lineal, puedes concluir que es un proceso isentrópico e horizontal a presión constante. ¿O no? ¿Y tu maestra te lo dijo? Es que justamente es un profesor emisor. Línea y contacto, ¿no? Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque hasta la gráfica me la enseñaron, la hicimos, y decía eso, ya se lo No, pues está genial. Está genial. Y yo agarré el tiempo ya con unos maestros de laboratorio, porque 8 días antes de iniciar la clase, estuvimos en la reunión por Zoom con los profesores de equilibrio, y hay una maestra no identifiqué quién fue. Entonces, usted es un profesor que damos por ese se siente muchacho, y que va trabajando según clase por práctica. O sea, como que le molesta. Pero lo que le molesta es que yo preparo a mis alumnos, porque lo que busco es que ustedes este aprendizaje que tienen teórico lo vinculen con la práctica, porque eso se le llama aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que representa eso? El aprendizaje significativo es cuando le dan sentido al tema y al concepto. ¿Sí me explicó? Por eso yo les digo, sean conceptuales. ¿No hay dudas hasta aquí? Entonces ya vieron cómo es un proceso espontáneo. Aquí es el proceso que me va a dar, al medir la energía libre, un valor negativo. Y en el caso, pues, estoy midiendo el potencial químico, el voltaje, y dígame si no es tangible el voltaje. ¿Alguien de ustedes me puede decir que sí o no es tangible el voltaje? Que tenga dudas, entonces, casi nos pide contactos, que metamos, vamos a ver si no es tangible. ¿Ustedes qué dicen? Tan es así, tenemos tangible que la corriente eléctrica produce luz, ¿o no? Eso es lo tangible. Pero bueno, otra de las preguntas que yo tengo, si tú evalúas un proceso químico o físico-químico y te estoy diciendo tiene 17.395.99, o así, hasta el infinito y más allá. Pregunta, ¿qué te representa ese valor? Pues, visión como un número, ¿no? ¿Pero qué te representa? Pero en cambio, si te digo, puedes ganar 100,000 pesos, ¿a cuál de las dos cosas le da sentido? ¿A los 100,000 pesos o a 19.557 calorías? Porque tiene más sentido visual, ¿qué no?
La pregunta es, ¿a ustedes les enseñaron a evaluar energías? Y nunca les dijeron, y hasta se preocupan por el punto 97, por eso lo dije, punto 97, 33, 34, 98. ¿O no? Cuando en realidad 19.590. El punto no me interesa, porque voy a estar dentro de los parámetros. Por eso ustedes les enseñan a evaluar niveles de energía, pero no lo aterrizan, ¿sí o no? Lo importante sería, cuando evaluaron la energía, cuando evaluaron la intercontinental, la energía interna, era muy importante determinar qué tanto calor y lo principal, qué tanto trabajo me produce. Y con el trabajo que me produce sería más eficaz ver si un sistema de 19.500 joules o calorías, ¿qué puede hacer para que yo produzca algo? Y que ese algo genera una producción que tiene un costo. ¿Sí me explico? Y entonces ya tendría, de alguna manera, si fuéramos un poco más administrativos aquí en la Facultad de Química, una tendencia hacia el sector administrativo económico, eso le daríamos una carga económica junto al calor, cuánta energía estoy consumiendo o va a requerir mi sistema y cuánto dinero me representa, y hacer tablas de evaluaciones. ¿Cómo ven, chicos? Así es como diría el código económico de electricidad, ¿no? Esa es la planta termoeléctrica. Vamos a ver el equilibrio químico. ¿Cómo funciona una termoeléctrica? Y todo lo que lleva. ¿Sí me explicó? Porque al final, ¿qué quiero decir que representa? Yo tuve maestros que les fue muy bien en la industria. Pero ellos, yo cuando terminé, todavía corrí con la suerte de que cuando uno salía egresado, el salario mínimo que uno iba a ganar como inicio en el training era de 20,000 pesos al día de hoy. Y el training eran 6 meses de entrenamiento. Y era una joda. Y eran los 6 meses de capacitación. Si en los 6 meses no dan el ancho, uno, no nos dan la prórroga de los 6 años. Pero ya cuando nos metían a área de producción, área de solución de problemas, porque ya nos dejaban, teníamos que tomar decisiones. Ya no estábamos arropados por el jefe. No, cuando ya uno tomaba las decisiones, el jefe les exigía. Inmediatamente el sueldo subía a 25,000 pesos. Pero yo ya tenía que estar produciendo. Y al año de estar trabajando en la industria bien y echándole ganas, el sueldo llegaba hasta 30, 35,000 pesos. Prácticamente éramos recién egresados con 1 o 2 años de experiencia ya. La empresa nos urgió manejo personal, manejo de equipo, indirectamente nos enseñó a tomar decisiones. Por lo tanto, ya nuestro valor se incrementa, porque ya teníamos una carga académica de una formación en mi caso de ingeniería. Entonces, cuando la empresa me entrenaba, de alguna manera lo que me pagaba era una gratificación por prepararme, y me estaba dando un plus en el mercado, y de mí dependía cómo lo pasaba el training y toma de decisiones y seguía aprendiendo, pero ya con menor grado de responsabilidad. Y a medida que
al año cambiaba y la responsabilidad era más grande, ganaba más. Como un ingeniero de proceso, se los digo, ganaba al día de hoy y llegar a ingeniero de proceso era un lapso de 3 a 5 años. Se ganaba como 50 o 60 mil pesos. ¿Cómo ven? Ahorita los sueldos se bajan, pero quienes ganaban más, te lo digo, son los ingenieros que están en los corporativos. Sus cuates, los nivel directivo, están ahorita como 250 mil pesos. ¿Cómo? ¿Por qué? Todas sus decisiones cuentan en la cantidad económica que generen. Pero ellos son 100% mentalidad de manejo administrativo de negocios. Ustedes me dicen qué es lo que quieren, pero tampoco les va muy mal a los investigadores de tiempo completo de la UNAM. Tienen prácticamente sueldos de como de 120 mil pesos, hasta más. ¿Cómo ven? O sea, de alguna manera están en competencia con la universidad. Pero al llegar con un tiempo completo, PRI de nivel C, el Sistema Nacional de Investigadores del SNIP, nivel 3, que les da una lana además, pasan tiempo. ¿Cómo ven, chicos? O sea, por eso definan qué área van a querer. En cambio, los que estuvimos en proceso, actualmente se han abaratado mucho porque el mercado ya no depende tanto del proceso, sino el mercado depende más de la venta, porque las competencias industriales son muy grandes. Entonces, de nada me sirve si estoy produciendo sillas de polietileno, no me conviene llenar mis bodegas de sillas si no las vendo. Lo que tiene que hacer es el área de mercadotecnia, vender el producto. Y yo tuve suerte de trabajar en empresas donde la mercadotecnia no tenía que ver nada, sino el producto se vendía por sí mismo. Entonces la publicidad en mercado no estaba, y lo único que teníamos que era manejar el factor técnico. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Y cada día les van a exigir un poco más, porque hay que manejar normas oficiales, legislación, y ante quién estamos vinculados en el sector industrial. ¿Cómo ven? Yo recuerdo en los 80s que me decían los maestros que tenía aquí en clase, me decían, no, pues es que no hay normas. Simplemente lo hacemos por conciencia del cuidado del medio ambiente. Y a finales de los 80s surgió el ISO 9000, que sigue teniendo vigencia. En 2014 vienen todos los demás normas oficiales. ¿Cómo ven? ¿Quiénes son químicos aquí? Químicos puros. O sea, ni tengo metalúrgicos ni químicos. Ingenieros químicos, una. Los demás, ¿qué son? Alimentos. ¿Cuántos son en alimentos? En la mayoría. ¿Y QFBs? Ahí están divididos. Pues bueno, les digo, los químicos llevan una materia que se llama metrología. Si la saben, ¿no? Para mí es una materia, desde mi punto de vista, que todas las carreras deben de tener. Porque el hecho de a partir de la metrología, ven como sistema de medición y todo ello, salen las normas oficiales de metrología. Y hablan de la Ley Federal de Metrología. Y muchos procesos se están controlados por metrología.
Y las normas oficiales demandan o se emiten a través de la ley de metrología. ¿No sabían eso? ¿Y quién las emite? El Ejecutivo. Porque él propone la norma oficial a partir de la ley de metrología y pone los parámetros que deben de cumplir las empresas para poder llevar a cabo su proceso. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Y es muy importante todo. ¿Cómo ven? Y esa es la personalidad que ustedes deben de formar. ¿No hay dudas al respecto aquí? ¿Les quedó claro en primera parte del tema? Prácticamente lo que yo trabajo con esta primera parte del tema es eso. Si ustedes se fijan, no tiene que ver nada con eso. Es muy diferente a la ecuación, ¿sí o no? Pero lo importante aquí era el concepto de negativo y voy a determinar esto. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Para continuar con la clase. Y entonces ahora voy a hablar del equilibrio. Y revisen el apunte, viene la reacción química que les va a servir para el laboratorio. Tiene todo. Ese apunte yo lo hice cuando yo di clases aquí en la facultad en el Zoom. Porque el problema con la pandemia es que el profesor tenía que hacer el apunte, yo se lo subía a los alumnos y a través del Zoom iba explicando, como si estuviera dando la clase presencial. Pero el problema es que yo no me daba cuenta quién estaba en qué caras podía. Ese es el gran problema. No por la pandemia. Y yo se los advertí a todos mis alumnos en febrero del 2020, cuando iniciamos el semestre, se los dije, tengan cuidado, tiene el dicho que le llaman, me dijeron, ¿por qué? De todo, es que viene tremendo este virus. Yo desde entonces uso cubrebocas. Me acuerdo que un profesor, por desgracia, me encontró allí abajo y quería venir con el cubrebocas. Y me preguntó, ¿por qué cubrebocas? Porque en aquel entonces no era común. Y yo, es que el profesor, ya, el virus está en México. Hay que cuidar. Y me dice, no, es una simple gripa. Gotas mayores. Por desgracia me falleció. Y yo le dije, no es una gripe nada más, sino la estructura molecular del virus viene tremendo. Y en ese sentido, pues fue lo que pasó. Bueno, vamos a hablar sobre equilibrio ahora, que vamos a meter la connotación del aspecto químico. Y ojo, cuando hable de la palabra químico, ¿a qué me refiero? Cuando yo tenga un proceso que se denomina un proceso químico, va a estar ligado una reacción. ¿Sí me explico? Por lo tanto, al hablar del equilibrio químico está involucrada la reacción química y va a haber que cambio de la estructura molecular. Pero dígame, ¿esta energía libre de Gibbs es capaz de medir los cambios? Y voy a empezar ya con mi primer equipo a nivel laboratorio y a nivel industrial. Les voy a dar las dos connotaciones, tanto en la rama de investigación científica en laboratorio como a nivel industrial. Y en este sentido, mi proceso, mi sistema, el sistema le voy a denominar, para que lo pueda identificar, ¿qué nombre le pongo? Reactor. Ella suena muy fuerte, ¿no? Una palabra muy fuerte. Que dicen, es más, ustedes han manejado reactores.
cuando están en el laboratorio, su vaso de precipitado y hacen una reacción química. Eso es un reactor, ¿sabía? Es un reactor, aquí están llevando una reacción, un reactor del tipo BASH. Y más adelante voy a explicar. Entonces tienen ahí un proceso donde van a tener la reacción A más BB y me va a generar en el equilibrio C más B. Esa es la reacción química. ¿Qué estoy alimentando? Reactivo A y reactivo B. Y eso, pues, supuestamente me tiene que salir C, D, pero va a salir también A y B que no reaccionaron, cantidad de no reaccionaron. Entonces, pregunta, ¿este ecuación me puede determinar el equilibrio en la reacción química? Y cuando hablamos en equilibrio, es porque estoy hablando de una reacción del tipo reversible. ¿En qué momento encuentro el equilibrio, chicos? Cuando es igual a cero la energía. Energía libre de Gibbs. Entonces, cuando el delta G es igual a cero, ¿es el estado de qué? De mínima energía. Porque entonces lo que voy a evaluar, hagan de cuenta, energía libre de Gibbs, y lo voy a poner con una variable que le denomino lambda, y lambda es el avance de reacción, y X puede ser la conversión. Lo voy a dejar expresado en estos dos términos, porque los dos términos son similares. La diferencia del avance de reacción, sus unidades son mol, y en cambio el otro es adimensional. Chicos, otra cosa, si no me entienden o escribo mal, por favor díganme. ¿Sí me explico? Porque esas son las críticas que al final del curso me ponen sus compañeros. Y yo se los he dicho, no se vayan con la duda. Si escribo mal o que si yo no sé, yo desde mi perspectiva creo que la proporción de mi letra en el pizarrón es adecuada. No sé para ustedes. Bueno, entonces voy, y en este caso miren, para que se den cuenta, aquí lo tengo, lo dejo aquí. El mínimo, ¿dónde se encuentra, chicos? En esta parte. Y es energía libre de Gibbs negativa, ¿sí o no? Pero la pregunta es, aquí es la energía de Gibbs cero. Y dígame, yo lo estoy igualando aquí a cero. ¿Qué me pueden decir de esto? Que necesita la energía para que se lleve a cabo la reacción. Sí, pero tú me dijiste es igual a cero. ¿Y el cero dónde está? Sobre esta coordenada, ¿sí o no? Sí. Sobre esta coordenada. ¿Y por qué está aquí abajo y por qué lo determino igual a cero? ¿Por qué? Porque sería el valor del mínimo de energía. Sí. ¿Y qué representa el mínimo de la energía? Menos movimientos de partículas. Obviamente, en el equilibrio del sistema, era su estado de transición en donde no hay cambios. Va a haber movimientos, pero no hay cambios. Y como no hay cambios, ese es el punto de equilibrio. Pero, ojo, cuando hago el equilibrio químico con la reacción química, lo voy a denominar estado de qué? De mínima energía. Y la palabra mínima, ¿de dónde viene? Vocablo mínimo. Supongo que es latín. ¿Sí? Yo te digo que es igual. X cuadrado más 2x más 1. Y te digo, encuentran el mínimo.
Ya llevaste cálculo, ¿no? Y en cálculo diferencias ves mínimos y máximos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que haces cuando te digo y es igual a 2x más 2? ¿Cierto o falso? Esa es la derivada. ¿O no? ¿Sí? Y para encontrar el mínimo o los máximos, ¿qué es lo que haces? La derivada igual a cero, ¿sí o no? Y con ello encuentras ¿qué? El mínimo. Entonces, si lo estás igualando a 0, estás diciendo 2x más 2 es igual a 0, por lo tanto x es menos 1. Si tú lo graficas y te estoy poniendo la ecuación más sencilla, porque mi curso no es matemáticas, es menos 1. Es una parábola donde la raíz es el menos 1. ¿Cuánto vale aquí y? 0, 0. Pero aquí estás encontrando que el mínimo de aquí es donde dx es igual a que. Por lo tanto, la pendiente de esta línea recta, ¿cuánto vale de esta curva? La pendiente es la línea tangente a la curva, ¿sí o no? Y la línea tangente es esta misma. ¿Y cuánto vale la pendiente así? ¿No vale 0? ¿Estamos en lo correcto o no? Es lo que yo les digo conceptuales, perdón. Sean conceptuales. Chicos, buscando los pequeños aquí. ¿Estamos bien, chicos? Entonces, esa parte matemática la podemos extrapolar a la termodinámica, ¿sí o no? Estado de mínima energía. ¿Qué es el mínimo? Cuando deje, vale que la derivada de la energía libre de Gibbs vale 0. Por eso es que estoy indicando aquí que esta energía libre de Gibbs, a pesar que no está en el nivel de energía 0, aquí vale 0. Porque la pendiente es igual a 0, ¿sí o no? Es el mínimo de la función. ¿Sí quedó claro? Por eso cuando, ojo, termodinámica, los libros de termodinámica, su redacción habla de aspectos conceptuales. El mínimo de la función, y buscan y de repente, ¿por qué 0? ¿Y por qué tiene un valor de 0? No. Es la derivada. ¿Sí me explicó? Es lo que ustedes tienen que ser en ese aspecto conceptual. Y eso les va a dar mucho dote de nivel. ¿Sí me explico? Porque entendiendo eso van a ir comprendiendo todo lo demás. ¿Qué dicen, chicos? Yo creo que a medida de educación del problema que sufre la Facultad de Química es que los cambios gubernamentales y las idiotas que tienen los presidentes, desde el momento que cambian los planes de estudio en primaria y secundaria, nos llegan a afectar a nosotros aquí en licenciatura. Porque obviamente cuando venían los chicos con niveles de matemáticas más amplios desde la primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato, era más fácil trabajar porque ya tenían bien el concepto, como ven. Y nada más la termodinámica se trata de seguir ajustando las cosas de lo que ya vieron ustedes, como ven. Y les voy a decir, todo esto lo vieron desde quinto año de preparatoria, bien con detalle. Y se los voy a ir diciendo por qué en quinto año de preparatoria. Si tuvieron un buen curso de geometría analítica,
entienden bien la interpretación matemática, porque al final son modelos matemáticos, chicos. ¿O me equivoco? Son modelos matemáticos abstractos que hay que darle un sentido físico y químico. Pero por desgracia la química también es muy abstracta, porque hasta el día de hoy no conozco a nadie que haya conocido un electrón, ¿sí? Entonces lo que se hace es manejar modelos matemáticos. Siempre el modelo matemático me va a ayudar a resolver todo esto. Entonces en este sentido, tengo que evaluar el estado de mínima energía. ¿Dónde va a estar el estado de mínima energía? Prácticamente a la salida del vector. Es donde el delta G va a alcanzar el equilibrio. Es donde aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la variable que ustedes van a poder determinar? ¿La conversión o el avance de la reacción química? Pero pregunta, ¿este patrón me permite evaluarla? Te da una idea, pero creo que evaluarla no. ¿Mandé? Creo que te da una idea, pero evaluarla no. Vas a ver que sí la voy a poder evaluar. Aquí en este proceso es un proceso de equilibrio físico. Cuando hable el proceso de equilibrio químico, lo voy a manejar por unidad de mol más la sumatoria de igual a 1 hasta n de la variación de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles de I, dejando temperatura, presión y todas las demás variables por n de I, una variación. ¿Se fijan? ¿Qué hice aquí? Evalué energía libre de Gibbs en términos de qué? Del cambio de quién. Tú puedes tener Na inicial 1 mol y tienes N de B inicial 2 mol. ¿Sí me explico? Esto aquí tienes 1 mol y 2. Si lo paro en ese punto, voy por decir, es una idea hipotética, 0.8 y 1.3. ¿Qué está pasando? ¿Qué ven, chicos? Y puede llegar aquí a la salida a 0.1 y 0.5. ¿Qué notaron, chicos? Que uno está reaccionando con respecto a otro, pero ¿qué es lo que está pasando? El número de moles de los reactivos, ¿qué pasa? Se está disminuyendo. Pero así también, por ejemplo, de C, aquí al inicio, N de C, inicial, tengo 0, no tengo nada de moles de producto. Y puedo llegar a tener 0.7 moles de NC. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mientras uno reduce, otros aumentan porque se está que transforma. ¿Sí me explico? Y ese es un equipo a nivel industrial. ¿Ustedes cómo lo hacen en el laboratorio? Ustedes tienen su vaso de precipitado, tienen su solución y tienen su agitador. Y aquí tienen el reactivo A, la concentración de A y la concentración de B mezclados. ¿Qué es lo que están haciendo? No lo están agitando, no lo agitan. Y si el laboratorio les dice opérenlo a presión y temperatura constante y el proceso es endotérmico, si es endotérmico, le van a poner esto, le van a poner un, ¿cómo se llama? Su columna es soporte universal. Y le van a poner aquí su anillo. Y le van a poner aquí abajito un pinchero. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen aquí su manguera. En este caso, aquí está la planta. ¿O no? Si el proceso es exotérmico, ¿qué es lo que hacen? Y a temperatura constante,
lo meten en baño de hielo, ¿sí o no? Y van controlando la temperatura, ¿sí o no? Porque además tienen su agitador y por acá le pueden poner el termómetro. Y en el agitador lo están agitando, ¿sí o no? El tiempo de reacción, que ustedes lo tienen, el tiempo de reacción, dicen por 1 hora, 40 minutos. Ese tiempo de reacción es el tiempo que va a suceder, si lo ven aquí a nivel industrial, en ese punto este es el tiempo cero, y este es el tiempo fin. ¿Cómo ven, chicos? Lo que tarda en transportarse una partícula dentro del vector es el tiempo de reacción. ¿Y cómo me lo pueden medir? Si yo soy la partícula y voy entrando, pueden ir tomando el tiempo. Y a medida que voy avanzando a lo largo del salón, ese es el tiempo de qué? De residencia en el que estoy en el salón, ¿sí o no? ¿Y quieren ver cómo lo manejan a nivel industrial? El tiempo de reacción es el volumen del vector, es el volumen del vector entre el flujo volumétrico. Si ustedes ven, aquí está litros, y el flujo volumétrico en litros por unidad de tiempo hora. ¿Qué unidades les da esto? Por eso lo que yo les dije, le dicen al obrero o al operador, ¿sabes qué, güey? Cierra la válvula o ábrela. Porque a medida que cierre y abra la válvula, le voy a dar mayor tiempo de qué. Si el flujo es más elevado, ojo chicos, si el flujo es más elevado, el tiempo de residencia es menor, ¿sí o no? Porque este es un número denominador. Si el flujo es muy lento, el tiempo de residencia es ¿qué? Mayor. Y para que lo vean físicamente. Profesor, ¿no es ese el tiempo de que se desplaza una partícula del inicio hasta el final? El tiempo de residencia, que es el tiempo de reacción química. Gracias. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Porque yo lo que tengo que hacer en equilibrio químico, ya se lo dije, determinar el estado de mínima energía en términos de conversión o avance de reacción química. Ese es el punto que tengo que evaluar. Por eso te dije evaluar, no calcular. O bueno, calcular y evaluar continuando, pero no medir. No lo puedo medir. ¿Qué puedo medir? Díganme, chicos. Temperatura, presión y los números de moles, ¿sí o no? Porque saben qué reactivo tienen, ¿sí o no? Y si yo hablo, ¿es lo mismo un mol de hierro que un mol de hidrógeno? Un mol de hidrógeno. Depende de qué hablemos. ¿Vale? Si hablamos de número de partículas es lo mismo, pero pues cantidad de materia es diferente. O sea, de peso, por así decirlo. Por eso, ¿qué es lo que te importa a ti? El número de partículas es 6.023 moléculas. ¿Qué tiene de hidrógeno? Un mol, ¿sí o no? Tiene lo mismo. Tiene la misma cantidad de partículas. Pero tú en la naturaleza no mides partículas. ¿Qué es lo que mides? La masa.